Me llamo Gabriel Lavoie, tengo 32 años, soy de Alberta, Canadá, soy guardabosques, he trabajado 13 años en el Parque Jasper, crecí en un pequeño pueblo de Quebec, donde pasaba horas explorando los bosques cercanos. Siempre me ha gustado la naturaleza y vivir en el bosque lejos del caos de la ciudad. A los 19 años conseguí un puesto en el Parque Jasper con ayuda de mi padre. Es un trabajo solitario pero lo disfruto. Patrullo senderos, ayudo a excursionistas perdidos y protejo la fauna. Es maravilloso observar de noche las montañas, las auroras boreales, el lago Maligne de color azul con su islote. Es relajante, hermoso y divertido. He visto muchos animales como alces, cabras montesas, coyotes, osos pardos y negros. Casi nunca hay incidentes en el año, apenas algunos roces con animales o escaladores que se tropezaron pero apenas sufrieron daño, personas desaparecidas que al final fueron encontradas, la mayoría las encontramos vivas, y en pocos casos no. Siempre es desafortunado encontrar casos así, ver al cuerpo, a la familia, jamás me ha gustado. Intento nunca pensar en eso y esforzarme cada vez que alguien desaparece, para ya no tener que volver a ver a familias llorando por sus seres queridos, pero últimamente ha habido 3 desapariciones. Un hombre adulto de 25 años que viajaba solo y quería fotografiar el bosque para algún tipo de trabajo escuché, fue a fotografiar de noche el lago y jamás regresó al hotel, no se le volvió a ver hace 3 semanas. Una turista de Reino Unido de 30 años que viajaba en grupo junto con sus amigas, dijeron que se separó del grupo en mitad de la noche para hacer sus necesidades, no escucharon ningún grito o algún tipo de sonido animal, nada, solo desapareció sin dejar rastro, fue hace 2 semanas. Y ahora hace una semana desapareció un niño de 11 años, estaba jugando a las escondidas con su familia, no lo pudieron encontrar, pasaron horas buscando, gritando por él, y nada. El niño fue la gota que rebalsó el vaso. Estaban desapareciendo una persona por semana sin dejar rastro alguno. Mis compañeros hablaban de un asesino, algunos de un animal, otros de un culto, y otros de monstruos, skinwalkers, wendigos, ese tipo de cosas. Yo era supersticioso sobre eso, no creía en lo sobrenatural. Pidieron cerrar el parque hasta encontrar la causa de las desapariciones. La policía hace una exhaustiva búsqueda por las 3 personas desaparecidas. Yo soy un guía o ayudante de un grupo de ellos. Me encargo de guiarlos y que no se pierdan. Lo último que necesitamos ahora es que desaparezca alguien más. Estuvimos todo el día buscando y gritando los nombres de los extraviados. Me aseguraba de que cada policía estuviese lo suficientemente cerca de cada uno, gritando para saber si siguen ahí o no. No resultó en nada la búsqueda, llegó la noche y estuvimos hasta las 3 de la mañana buscando, sin éxito. Todos estaban cansados y fatigados, decidieron seguir en la mañana al salir el sol ya que necesitaban descansar, y yo también lo necesitaba aunque no lo quería reconocer, quería seguir buscando aunque sea yo solo. Guié a los policías hasta las cabañas, me aseguré de avisarle a uno que seguiría buscando, reacio al principio, lo convencí diciéndole que buscaría cerca solamente. Me entregó un walkie-talkie para hablar si necesitaba ayuda o si los encontraba, le di las gracias y fui con linterna en mano a buscar en mitad de la noche, en el extenso bosque, caminé 30 minutos hasta que sentí algo. No sé cómo explicarlo. Había un silencio absoluto. No había grillos, no había búhos, no había nada. Era como si toda la vida se hubiera detenido de golpe. El bosque no era el mismo, un silencio puro en mitad de la noche, sentía como se me helaba la sangre, sentía miedo, pero no sé de qué. Solo sentía que necesitaba salir de ahí de inmediato. Apreté la linterna con fuerza y me devolví caminando de vuelta. Mis botas crujían sobre la hojarasca seca, el único sonido aparte del viento. Pero algo me oprimía el pecho. La sensación era demasiado fuerte como para ignorarla, me repetí a mí mismo que solo era el cansancio. Entonces, lo vi. Fue un movimiento fugaz, apenas una sombra entre los árboles. Mi corazón latió con fuerza mientras dirigía la luz hacia donde creía haber visto algo. Nada. Solo los troncos oscuros y la maleza moviéndose con la brisa. Me quedé inmóvil, escuchando,
tratando de captar cualquier sonido. Y entonces lo oí, un crujido, como si alguien pisara las hojas detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Intenté convencerme de que solo era un animal, tal vez un alce, pero algo en mi interior gritaba que no era así. Comencé a caminar más rápido, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero los pasos seguían ahí. No eran ecos de los míos. Eran distintos. Eran precisos. Y cuando yo me detenía, también lo hacían. Mi respiración se aceleró. Saqué el Valkyrie y traté de comunicarme con la base. Solo estática. Maldije entre dientes y seguí caminando, esta vez sin detenerme. La cabaña estaba cerca, solo tenía que llegar y cerrar la puerta. No iba a correr. No iba a dejar que el miedo me dominara. Pero entonces, la linterna parpadeó. La golpeé un par de veces y se apagó por completo. Me quedé en la más absoluta oscuridad. Y fue en ese momento cuando lo sentí, algo estaba allí, muy cerca de mí. No lo veía, pero lo sabía. Mi piel se erizó, el aire se tornó pesado. Un susurro, gutural y bajo, acarició mi oído. No entendí las palabras, pero no era humano. Saqué mi encendedor con manos temblorosas y encendí la pequeña llama. La luz apenas iluminaba unos metros a mi alrededor, pero fue suficiente para verlo. Entre los árboles, una figura se erguía. Era alta, entre 3 a 4 metros, desgarbada, con extremidades largas y retorcidas. Su piel tenía la textura de la corteza de un árbol, pero lo peor era su rostro, ojos negros con una pequeña pupila amarilla mirándome fijamente. Su nariz parecía haber sido cortada ya que podía ver por dentro su carne viva, su boca mostrando unos grandes dientes que parecían de tiburón, afilados para desgarrar carne. En el momento en que lo vi, esa cosa me sonrió. El terror me paralizó por un instante, pero mi instinto de supervivencia reaccionó antes que mi mente. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Detrás de mí, un gruñido bajo y gutural llenó el aire. No miré atrás. Sentía su presencia siguiéndome, deslizándose entre los árboles como si flotara. Escuchaba cómo cada vez se acercaba más a mí, mis ojos se estaban poniendo llorosos, sabía que si me atrapaba iba a morir, no quería morir, no ahora, no por esa cosa, me daba terror saber lo que me haría. Sentía su respiración más cerca, escuchaba su aliento con ganas de devorarme. Cuando pude ver la luz de la cabaña salieron más fuerzas de mí, la esperanza de sobrevivir me empujaba a correr más rápido, no quería ver atrás. No quería ver a esa cosa siguiéndome, con esa maldita sonrisa. Cuando vi la cabaña más cerca, algunas personas estaban afuera, grité con todas las fuerzas que podía mientras corría, no pedí auxilio, no dije ayude, solo grité para que me vieran, para que vean a la cosa detrás de mí. Ellos lo notaron y miraron hacia mí. Cuando llegué fuera de los árboles y casi llegando donde estaban ellos no escuché más su respiración, sus pisadas, nada. Cuando llegué con las personas me veían preocupadas, los policías de la cabaña salieron a toda prisa a causa de mis gritos. Cuando sentí que estaba a salvo con todas afuera, me di la vuelta, no había nada, solo el bosque. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras intentaba controlar mi respiración. Les decía que una cosa me seguía, se los describía y algunos intentaron adentrarse un poco iluminando con sus linternas, pero no encontraron nada, algunos me miraban como un loco. Dijeron que estaba cansado y fue mi imaginación, yo sé lo que vi, sabía que no fue mi mente con una alucinación, aún sentía a esa cosa mirándome desde lo más profundo del bosque. Dormí a duras penas, a las 5 de la mañana, cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, los sonidos cesaron. El bosque recuperó su vida. Me armé de valor y salí. Encontré huellas en la tierra. No eran de ningún animal conocido. Eran alargadas, con dedos inusualmente largos. Una gran multitud se había reunido, todos los policías y compañeros guardabosques se habían reunido. El jefe policía con un altavoz explicó que anoche no apareció un policía, había desaparecido. Cerraron el parque, ya no se permitía entrar, y estaba totalmente prohibido estar fuera de noche.
Yo renuncié y fui a otro estado a trabajar, al Parque Gros Morne, más de 5.000 kilómetros del Parque Jasper, lo bastante lejos de donde estaba antes. Lo último que supe del Parque Jasper es que después de que me fui, algo había irrumpido en una cabaña, habiendo desaparecido otra persona, probablemente hubiese sido yo. Nunca volví a patrullar solo en la oscuridad. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció.